¿Nos estás escuchando? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, ¿Me escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, tal vez el primer gran mito tenga que ver con el pesebre navideño, Claro. ¿no? ¿Podés explicarnos algo más sobre ese pesebre que uno lo tiene en la imagen bucólica con Jesús, María y José, allí, y los animalitos de granja con el niño Jesús en el medio? ¿Qué Esta hay es una detrás? tradición que la inicia San Francisco de Asís, en la Edad Media. Y con ese motivo él dijo, bueno, una manera de honrar es escenificar cómo fue el nacimiento. Porque además la escenificación, como las imágenes religiosas, tenían un sentido pedagógico. Acuérdate que el hombre antiguo por lo general era analfabeto. Entonces esta era una manera de enseñar. Las imágenes que estamos viendo ahora son las imágenes de la gruta, que es el lugar donde se sabe que él nació. Obviamente en aquel momento no era así. Era un pesebre, que un pesebre es como una mezcla de taller mecánico y playa de estacionamiento en realidad. Sí. Viste, porque llegabas a un pueblo y decís, bueno, ¿dónde estaciona el burro? Y en el pesebre, ahí le daban pienso para comer, agua y lo dejabas ahí. Entonces es más o menos lo mismo. Es decir, evidentemente Dios eligió para su hijo un lugar muy modesto, no una clínica privada. Así que ese es un poco el origen del pesebre. San Francisco le significa muy bien. Está la Virgen María, San José, y el niño Jesús se lo pone el 24 de la noche, no antes. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué esa fecha? ¿Cuál es el...? Porque nace el 24. Acuérdate, Sí. los historiadores lograron ubicar que el día de la Anunciación, o sea, el día que el arcángel San Gabriel le anuncia a la Virgen María que iba a concebir al Redentor, fue un 25 de marzo. De ahí se sacan 9 meses para adelante Sí. y se da 25 de diciembre. Claro. Entonces, después hay otros elementos que llevan a concluir esa fecha. Algunos astrónomos difieren, pero en realidad es por el tema de la estrella de Belén. Pero lo que pasa es que no se pudo determinar nunca cuál fue realmente la estrella Ahora, de Belén. Patricio, si analizamos la figura de Jesús como personaje de la historia, ¿hay alguna evidencia de esa que ustedes los historiadores buscan en documentos que acrediten la real existencia de Jesús de Nazaret? Sí, sí, por supuesto. Para eso existe lo que se llama arqueología histórica, arqueología bíblica, que es una especialidad diferente. Y por supuesto, además vos tenés historiadores que en el momento, es como decir, hay evidencia de que Cleopatra existió, sí, porque había historiadores en el mismo momento. San Lucas, San Juan, que son contemporáneos, fueron escribiendo, los 4 evangelistas escribieron. Hay otros evangelistas que también, hay otros de los apóstoles que también escribieron elementos históricos. Hay incluso hasta rabinos que escribieron sobre aquel momento, entonces todos los elementos van coincidiendo. Ahora, Patricio, hay profecías concretas. el 25 de diciembre concretamente es una fecha que se acordó. ¿Cómo se llega a...? Se acordó, Sofía, el tema es que se sabe que la anunciación fue el 25 de marzo. Vos le sumás 9 meses, te da 25 de diciembre. Así que lo que pasa es que después hubo cultos paganos que decidieron convertir el 25 de diciembre, por ejemplo, en el Día del Sol Invicto. Claro. Pero eso fue porque había un emperador romano que empezó a perseguir el cristianismo y dijo, bueno, ¿cuánto celebran los cristianos su fecha? 25 de diciembre. Bueno, yo lo voy a convertir en el Día del Sol Invicto. Entonces luego salió por el siglo XVII, XVIII un pastor protestante decir que nosotros habíamos tomado una fecha pagana. En realidad fue al revés, el paganismo tomó fechas cristianas y trató de paganizarlas en un intento ya realmente absurdo, pero en realidad sí, Jesús lo más probable es que haya nacido el 25 de diciembre. A ver, Patricio, ahí veo que han puesto una pregunta que no nació. Sí, lo más probable es que sí. Claro, pero por no eso. hay un registro tan acertado y atinado. Una pregunta que te hago porque siempre me llamó la atención. ¿Es verdad que festejamos el 25, festejamos el nacimiento de Jesús y el primero es la circuncisión de Jesús? Claro, sí, la presentación en el templo. O sea, básicamente... Es la circuncisión. Y ahora, por ejemplo, los ortodoxos, la Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad el 6 de enero. Pero tiene que ver por un problema de que la Europa Oriental y Europa Occidental tuvieron los calendarios desfasados en algún momento, ¿cierto? mira. Y el tema de los Reyes Magos. Sí.
El tema de los Bueno, Reyes Magos. Son personajes históricos que vinieron de Persia y Babilonia. La historia nombra 3. Hay una mitología de un cuarto rey mago que dicen que nunca que llega 33 años después. Pero en realidad estos 3 eran astrónomos. Es decir, y que además conocían todo lo que fuese la profecía Sí. respecto a un redentor. Vos pensás, Mauro, que en aquel momento el hombre antiguo era un hombre muy conflictuado, sufriente, porque Sí. en realidad no sabía por qué había nacido. El cristianismo lo que le otorga al hombre es el sentido de la vida, ¿no? Sí, Nacemos sí. para mayor gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Ese es el sentido, y a partir de ahí los Reyes Magos, que eran, digamos, Reyes de Oriente, sabían de una profecía de un redentor que tenía que nacer en algún lugar de Medio Oriente. Claro. Y todas las profecías del Antiguo Testamento hebreo Sí. dicen que tenía que nacer en Chicos, Belén. igual es 24. El de Sí. los Está Reyes bien, está hablemos del perfecto. 5. Hablemos del pesebre, porque hoy estamos todos esperando al niño Jesús, la llegada del niño sí. Jesús. Y claramente ese pesebre, pensémoslo y ubiquémoslo. Hay un lugar que hoy, por ejemplo, se pueda visitar diciendo, esta Este es la es el gruta pesebre. donde nació Sí, Jesús. sí, la iglesia de la gruta de que ustedes, ahí, la que está mostrando ahora, ese es el lugar de la gruta. Y esa estrella en el suelo Sí. es el lugar exacto donde nació. Y creo que está bajo custodia, creo que de los franciscanos y también de la iglesia ortodoxa griega, creo que también colaboran ahí en la protección de ese lugar. Y el Estado de Israel, digamos, Claro. no ha interferido para nada con ese lugar. Después los Reyes Magos toman contacto con el cristianismo, ellos se van de ahí, pero parece ser que Cristo de adulto logra encontrarse con ellos. Es más, creo que uno de ellos, el mayor, el más anciano, muere en sus brazos, y sus restos están en la Catedral de Colonia, en Alemania. Ah, mira. Mira. Una catedral que sufrió 2 guerras mundiales, sobrevivió. Hay fotos impresionantes, porque en la Segunda Guerra Mundial ves una gran destrucción alrededor de la catedral, y la catedral no fue destruida, que ha sido restaurada igualmente, y ahí están en un sarcófago de plata dorada los restos, los cráneos por lo menos, de los 3 Reyes Magos, ¿no? Pero ahí estamos viendo imágenes, en la televisión estamos viendo imágenes del Santo Sepulcro, que ahí es donde fue enterrado Jesús, pero lo que vos hacías referencia es a la iglesia de la Natividad, en La Belén. iglesia de la Natividad, sí. Ah, bien, esa está, me parece que está regida por franciscanos y por la iglesia ortodoxa griega y también por la iglesia ortodoxa árabe, ya que queda en territorio palestino. Sí, porque bueno, ahí las distintas confesiones cristianas suelen colaborar unas con otras, ¿no es cierto? Incluso creo que hay por ahí alguna iglesia protestante, creo de suecos y alemanes, que también igualmente colaboran. Y ese... Ahora, ¿qué te iba a decir? Sí. El pesebre, recordemos también eso, ¿no? Que todas las figuras se ponen, pero, digamos, el niño Jesús tiene que ser puesto el 24 de la noche. Eso- Porque, ¿sabes qué? Una cosa, Mauro y Sofía, de algo que nos olvidamos de Navidad. A ver. Y es del cumpleañero. Y claro. Porque digamos, Jesús cumple 2018 años, ¿no? Es un tirón. Y muchas veces nos sentamos a comer y nos olvidamos del homenajeado, ¿viste? Y por otra parte, y a veces lo sustituimos por un personaje de Coca-Cola. Eso es Claro. cierto. Porque en realidad Papá Noel es una Pero porque, tergiversación Patricio, de San Nicolás. También tiene que ver con un fenómeno global que trasciende la religión del catolicismo o del cristianismo, ¿no? Concretamente, porque todos hoy en día festejan, o casi todos festejan. Sí, Pero metamos una Navidades. pica, Está metamos bien, una pica, pero metamos una so- pica ahí, porque ahí, ¿qué tiene que ver San Sí. Nicolás con toda esta milonga? Porque estamos hablando de otra cosa, de otra cultura, y aparece este gordo de rojo con barba blanca. Un gordo de Un Coca-Cola. invento Es de un Estados invento de la Unidos. gaseosa, De chicos. Estados Unidos. No digan eso, che, que están los Ahora, pibes mirando. Perdón, Vale. pero bueno, es la verdad. Sí, Hablando Penélope, de Manuel no se murió. Acabas de arruinar una Navidad. No se murió, papá. Bueno, yo te cuento la verdad. En realidad, San Nicolás Verdad. era un hombre de una familia muy rica, que muy jovencito entró al sacerdocio, a los 19 años era sacerdote y poquito tiempo después era obispo, que utiliza su fortuna para ayudar a los más necesitados. Y cuentan que una vez había un señor que no podía casar a sus 3 hijas porque no tenía el dinero para la dote matrimonial. Claro. Entonces él logra, era un muchacho joven, era un obispo pero era joven, se logra meter en la casa y ve que las niñas habían dejado, niñas, doncellas ya, ¿no? Sí. Habían dejado sus medias a secar junto a la chimenea y se las llenó de monedas de oro para que se pudieran casar. Ah, mira. Esa es la historia de los regalos. Ahora, los regalos, ahora, San Nicolás y los niños, ¿dónde aparece? El tema
Roma está, que era un hombre al cual, por ejemplo, los marinos le rezaban cada vez que tenían una situación de riesgo, pero un día 3 niños son asesinados y él reza ante el cuerpo de ellos y los 3 resucitan. De ahí se une la historia de que San Nicolás, todos los 24, entra por la chimenea y junto al pesebre del Niño Dios, él deja los regalos para los chicos que se portaron bien. Claro. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento cambia eso, es decir, por ejemplo, va pegando fuerte en muchos lugares, por ejemplo, en Países Bajos, lo que hoy es Holanda. Holanda, que ahí le llaman de San Nicolás, digamos, de acuerdo a los idiomas se va cambiando San Niklaus, Sinterklaas en Holanda, y de ahí pasa a Estados Unidos como Santa Claus. Santa Claus es San Nicolás. La cuestión es que ahí va sufriendo distintos cambios y en algún momento una famosa gaseosa del siglo XX decide aprovechar la imagen y le hace algunos cambios al traje de obispo, que es rojo, y lo convierte en Papá Navidad o Papá Noel en Francia, ¿no es cierto? Claro. Pero, y ellos lo llaman Santa Claus, pero queda como medio desapegado de la imagen original de San O sea Nicolás. que Una herejía, vamos a decirlo claramente, es una herejía el Papá Noel. Más o menos, es por lo menos una Está bien, tergiversación. pero para hacer- Ahora, vos sabés que hay algo gracioso. Hay 3 países, Islandia, Noruega y Finlandia, que se arrogan que en determinado pueblo de ellos nació o trabaja San Nicolás, creando con los gnomos sus juguetes. Qué lío. Ahora, chico. Patricio, ¿Qué pasa, Fioravanti? Patricio, recién dijiste que mañana Jesús cumpliría 2018 años. Un pendejo. Ahora, ¿en qué año nació? ¿En el año 0? ¿Existió el año 0? Y podemos decir que sí, ¿no es cierto? ¿Esto está chequeado? Además, igualmente hay una duda, vos sabés que cuando se cambiaron los calendarios, hay una duda sobre el año que vivimos, se sabe si estamos en el 2018 o el 2022, viste que hay una discusión sobre los cambios en el calendario. Así que debe andar entre los 2018 y los 2022. Bien. Pero se lo mantiene igualito, está de 33 años permanente. igual está bien lo que haces porque es importante señalar que desde el punto de vista histórico no tiene ninguna contemporaneidad Papá Noel con Jesús. O sea, No. este- San Nicolás es del siglo IV. Exacto. Pero vos sabés que San Nicolás tiene un gran mérito. Vos sabés que él, por mantener el cristianismo, hubo un César romano muy mala onda que lo metió preso. Estuvo como 30 años. Y los carceleros se burlaban de él. Decían, no, el cristianismo que ya desapareció. Y él sale anciano, de barba blanca, como se lo ven los dibujos. Eso es cierto, llega a tener barba blanca. Y si va a su lugar de origen, en Mira, en Asia Menor, dijo, bueno, acá no debe quedar nada, voy a comenzar de vuelta. Y se encuentra con que la iglesia que le había comenzado a construir estaba terminada y el cristianismo Patricio. era floreciente. Mira qué bueno. Ya que estamos hablando de la cara, bueno, de la barba de Papá Noel, quiero preguntarte por la cara de Jesús, ¿no? Ya es como La que lo cara de conociéramos, ¿no? La cara de Jesús es tal como lo vemos o como la recreamos. Hay algunas recreaciones muy norteamericanas de Jesús, ¿no? Bueno, a veces muy Johnny, muy Robert gringo. Powell. Pero en realidad, claro, ¿te acordás lo que era? El Jesús Pero de en, Nazaret. en realidad la cara de Jesús la podés sacar de la Santa Síndone. Vos tomás la Santa Síndone, se le puede hacer un relevamiento de la imagen y por contraste te sale el rostro exacto de Jesús. ¿Pero es Entonces más se o puede menos sacar- parecido al que nos vendieron? Ah, Es más o menos parecido, sí. Ok. Hay algunas discusiones sobre su condición, cuán hebreo era, si los galileos en realidad tenían algo de sangre europea, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Pero si vos tomás el rostro de la Santa Síndone, a la cual se la puede, digamos, pasar de negativo a positivo, incluso hasta se puede colorear, te da el rostro exacto Bueno. de Jesús. Hay un rostro hablado, hay un rostro escrito. Vos sabés que hubo un personaje de la antigua Roma que escribe sobre él y lo describe como un hombre alto, de complexión atlética, fuerte y con una mirada que enternecía al más duro. mira vos, ¿eh? ¿Cierto? Dice Qué que interesante. el La poder verdad, Patricio, de es Cristo un tiene lujo. su mirada. Sí, Es un lujo siempre. tenerte acá con nosotros, relatando estas historias que desmitifican y ponen en su lugar algunas de las cuestiones que hemos aprendido a lo largo de todas nuestras vidas. Gracias, enormes felicidades para vos y los tuyos en estas Navidades. Te agradezco a vos, Mauro, a Sofía, que Gran hace mucho que no la abrazo. vemos, y a todo el equipo. Y bueno, yo te digo, invito a todos tus televidentes Sí. que si quieren conocer la historia completa de los Reyes Magos, entren en mi portal, patriciolos.com, y a aquellos
que se llevaron Historia Marzo, que también entren a patriciolos.com Ahí y estaremos. vamos a ver si le podemos dar una mano. Gracias, Patricio. Un abrazo Felicidades, para todos.